digo algo, amigos, las empresas están preocupadas por los efectos que pudiera tener un incremento de la presión fiscal en la competitividad. En los sectores más expuestos a la competencia internacional, lo podemos ver. Con un incremento de la presión fiscal suele llevar a pérdidas o disminuciones de la rentabilidad de la actividad por debajo de lo normal. Y saben, ese tipo de presión lo podemos ver en nuestro día con día a partir de este año con esta nueva reforma fiscal. Para esto, déjenme les digo, hemos invitado a nuestros panelistas del día de hoy y quiero decirles que tenemos hoy grandes panelistas que nos van a hablar de este tema. Nuestra primer panelista es la maestra Norma Valencia, que es auditor y patrón por parte del IMSS, licenciada en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, la licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanista Campus Preso Madim, actualmente doctorante en Derecho Tributario por la Facultad Judicial de Derechos Tributarios y perteneciente al Departamento de Auditoría a patrones de diversas subdelegaciones en la Ciudad de México desde el 2 de abril del 2000 años, 21 años en el IMSS. Bienvenida, maestra Norma Valencia. Tenemos también al licenciado Juan José Morales. Juan José Morales es socio fundador y director de Ro Morales SC y de Crack Team 1000. Son marcas registradas. Es contador público certificado egresado de la Escuela Bancaria Comercial. Cuenta con una maestría en administración con especialidad en alta dirección. Tiene especialidad en impuestos. Contador público certificado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contador público registrado ante la Administración General de Auditorías Fiscales Federales y tiene un doctorante en finanzas por el Instituto de Estudios Superiores en Finanzas. Bienvenido, licenciado. José Ramón, gracias. Un placer. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Y nuestro tercer panelista es el licenciado en Derecho y licenciado en Contabilidad, Martín Javier García Rodríguez. Él es contador público y licenciado en Derecho con 17 años de experiencia en áreas como contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, reportes, auditoría de estados financieros. Estoy hablando de licenciado en Derecho y licenciado en Contabilidad y se ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, tales como subadministrador de auditoría fiscal, jefe del Departamento de Programas de Inversión, líder de la Unidad de Servicios Especializados de la Dirección General de Desarrollo Político y coordinador de promoción y vigilancias de cumplimiento profesional enfocado a la supervisión y control de la contabilidad hasta determinar el cálculo y la presentación de impuestos, así como la elaboración de boletines fiscales, asesor fiscal de diversas empresas, creación de estrategias fiscales para disminuir la carga tributaria y atención a asesorías de tipo contable y fiscal y apoyo del área judicial y fiscal. Bienvenido, licenciado Martín Javier García Rodríguez. Bueno, pues estos son nuestros panelistas que tenemos el día de hoy y vamos a iniciar a hablar un poco de lo que es el tema de la gestión del cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. ¿Saben? Es una fuente de estrés para el empresario mexicano y una gran oportunidad para mejorar los procesos que tenemos actualmente en las empresas. Hoy en día, yo no sé cómo estemos llevando las empresas sus procesos, pero creo que es importante poder empezar a cambiar un poco nuestros procesos y empezar a escuchar a la autoridad para ver de qué manera nos están regulando y nosotros poder alinearnos a esas regulaciones. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿la cooperación entre las diferentes organizaciones gubernamentales y las nuevas regulaciones requieren que las empresas tengan un mayor control de sus operaciones e información consistente en forma continua? La pregunta es, ¿cuáles son
los principales riesgos y problemas que enfrentan las empresas en relación a este contexto regulatorio. No sé, maestra, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo Maestra están? Norma Valencia, buenos Sí, ¿cómo días. están? Bien, Mira, gracias a Dios. bueno, en relación a la pregunta, pues sí, efectivamente, actualmente pues ya hay tanta cooperación entre las diversas autoridades que pues da ya una visión real de lo que el contribuyente está proporcionando a las mismas. Y así muchas veces ha pasado que presentan una información al SAT, luego otra información al IMSS, otra información a todas las autoridades que requieren, ¿no? Sin embargo, este cruce de información, al ser ya tan automatizado, pues que permite que ya haya una visión así general, ¿no? Por parte de la autoridad. Luego entonces, pues el problema de no llevar correctamente un control interno o no llevar sus controles, sus formas, es lo que ha llevado a que pues al final el contribuyente pues, tenga que hacer sus pagos o tener que sanear cuando a lo mejor ya pudiera prevenir, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es la idea de este foro, el que ustedes conozcan que hay ya cooperación entre las diversas autoridades, ¿no? Y aunado a lo que comentaba la maestra, yo creo que el principal riesgo que enfrentan las empresas es una afectación verdaderamente considerable a su patrimonio. Me ha tocado estar en áreas importantes dentro del servicio de administración tributaria como asistencia al contribuyente, como auditoría, como recaudación, y la característica que yo he visto siempre que tenemos trato con las personas es la falta de preparación, muchas ocasiones de los profesionistas que están al frente del área de contabilidad, y también la falta de interés por parte del empresario en invertir recursos en sus sistemas de tecnología para que la contabilidad realmente sea eficiente. Estos dos factores cuando se juntan, ahorita seguramente lo vamos a comentar, algo de lo que menciona el artículo 33 y las famosas cartas de invitación que seguramente a muchos ya les han llegado, ¿no? Donde la autoridad los cita y les hace una pequeña entrevista aunado a todo el intercambio de información con las diversas autoridades que seguramente ya comentaremos. Pero el punto es que la principal afectación es en la economía del empresario, ¿no? Si no tiene cuidado, su patrimonio se va a ver verdaderamente disminuido. José Ramón, si me permites complementar lo que Adelante, comentan adelante, licenciado. lo que comentan mis amigos Norma y Javier. Adicionalmente, habría que ir un paso antes, es decir, un tema de administración de riesgo. Cualquier empresa, cualquier persona, tenemos objetivos, tenemos riesgos, tenemos controles, y uno de esos riesgos principalmente, o uno de los riesgos más importantes, es el tema de cumplimiento con las disposiciones fiscales, con las disposiciones legales, en toda materia, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, de todo tipo. Las más relevantes en cuanto a recaudación son, lógicamente, para efectos de impuestos, el SAT, los impuestos que pagamos al SAT, y para tema de contribuciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM. Como que un primer paso es identificar eso, que todas las personas tenemos objetivos, hay riesgos y controles. Esos controles son la respuesta a esos riesgos. Gracias, Corona. Yo quisiera preguntarles, hablando de ese tema de riesgos, de que no nos alineamos, es cierto, es muy cierto, no somos preventivos, ¿no? A veces somos correctivos. La recomendación sería estar escuchando a la autoridad en todo momento para poder alinearnos a lo que nos está indicando, por ejemplo, en el caso del SAT, en el caso del IMSS, en el caso del ISSSTE, ¿no? Tenemos que estar escuchando todo el tiempo a la autoridad y para poder continuar llevando una contabilidad, llevando nuestras finanzas sanas. Sí, sin duda, yo creo que eso es primordial, aunque bueno, en primera, pues el empresario pues, se dedica a lo que él sabe, ¿no? O sea, para ello se tiene que llegar de personal o de Hacer negocio. sistemas, claro, él lo que sabe es hacer negocios. O sea,
no le podemos pedir que él esté al pendiente porque al final son tantos los cambios que se han dado que de verdad pues es imposible para el empresario. Entonces aquí, ¿qué es lo que se requiere? Pues que sí haya esa prevención, pero por parte de allegarse a sistemas o de la gente que realmente lo sabe hacer, ¿no? Pero sí, sin duda es tener pues alguien que esté al pendiente de todas esas modificaciones para que por desconocimiento no caer en alguna falla o en algún requerimiento, ¿no? Que es en lo que se traduce el hecho de no llevar correctamente su control interno. Yo Es diría correcto. que también no puede existir una parte sin la otra, ¿no? Necesariamente el empresario tiene que estar al pendiente de las disposiciones fiscales y acatarlas, ¿no? La prevención fiscal dentro de las empresas es esencial, no puede existir una parte sin la otra. Adicionalmente, como comenta Norma, el empresario se enfoca a su negocio, a su core business, su actividad principal. Y el tema de los impuestos y el cumplimiento y las contribuciones de seguridad social, todo ello, son universales. Es decir, no importa nuestra actividad, nuestra geografía, nuestro tamaño, si somos persona moral, física, tenemos esa universalidad, ¿no? Tenemos esa obligatoriedad de cumplir con todo. Hay un precepto legal de que no porque desconozcas una norma estás exento de cumplirla. Gracias. Es correcto. Hablábamos que actualmente las autoridades cuentan con varias fuentes de información y ellos han venido madurando en sus sistemas, donde sus sistemas ya están automatizados y les permite analizar a las empresas de forma muy rápida y eficiente cómo identificar cuáles son aquellas empresas que están cayendo o incurriendo en alguna situación ante la misma autoridad. La pregunta es, ¿qué factores influyen en que una empresa esté en el radar de las autoridades o en una auditoría o en alguna revisión de las diferentes entidades, como por ejemplo el IMSS, el SAT, la Secretaría del Trabajo? ¿Cuáles son esos factores? Porque yo creo que muchos de nuestros escuchas lo que quieren es entender eso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que me llevan a tener un riesgo a que estas autoridades puedan en determinado momento auditarme o me puedan generar una revisión donde yo pueda caer o incurrir en alguna falta? Ok, bueno, yo hablando por parte yo como auditora del IMSS, Ajá. pues actualmente, o desde hace unos 2, 3 años, ya hay un convenio de colaboración. Bueno, hay convenios de colaboración desde 2010, ¿no? 2010, 2017 se actualizó con el SAT. Con el SAT principalmente porque al tratarse de contribuciones, pues se tratan de trabajadores, ¿no? Principalmente, digo, sabemos que se revisan otras áreas de la empresa, como es la prima de riesgo, demás, pero sin embargo, pues todo conlleva a los trabajadores, de entrada son ellos. ¿Qué pasa aquí? Que, por ejemplo, lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Antes, pues a lo mejor la autoridad emitía alguna revisión a ver qué cachaba, ¿no? Que la información proporcionada por el patrón o se podía maquillar, o sea, todo eso que las malas prácticas que en su momento se llevaban. Actualmente no, actualmente ya todo está tan automatizado que ya hay un cruce así de verdad con nombre y apellido de trabajadores, ¿no? Principalmente de trabajadores, en donde se observa que por ejemplo, fulanito de tal Pérez, está timbrado con 7,000 pesos mensuales, ¿no? Un ejemplo. Y ante el IMSS su salario lo tienen con un salario mensual ya integrado o salario base de cotización de 5,000 pesos. Entonces ahí es donde se hace el match y se observa que hay una diferencia a pagar. Y creo que esa mala práctica se ha llevado mucho. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales pues, se busca deducir la nómina, ¿no? Los sueldos salarios y bajar esa base, ¿no? Esa base gravable. Sin embargo, ahí se afecta contra el IMSS porque pues no estás pagando de forma correcta. Entonces, pues sí, efectivamente, eso puede ser un foco, igual las actividades que realizas, puede ser otro foco, todo, te digo, todo conlleva a que sí, actualmente hay un gran intercambio de información que de verdad ya lo que se emite o las cartas de invitación, lo que hay, es porque previamente hay un análisis que permite identificar que hay una irregularidad fehaciente. Simple. Por la parte del SAT, yo diría que uno de los factores que influye para que
exista una revisión es el no cumplimiento oportuno de las declaraciones, la discrepancia que en ocasiones existe entre los ingresos declarados y los ingresos facturados. Una herramienta que ha resultado sumamente útil, mis compañeros no me dejarán mentir, fue la entrada en vigor de la facturación 3.3. Ese famoso apartado de este comprobante donde ponemos método de pago y forma de pago, ¿no? Muchas ocasiones me ha tocado ver que, por ejemplo, ponen en una factura transferencia, pago en una sola exhibición, y es una factura que durante todo el ejercicio nunca se liquidó, ¿no? O hay empresas que han facturado una cantidad de millones impresionante que nunca hicieron su complemento de pago. Aquí en el SAT hay un programa que se llama Caídas Recaudatorias en este año 2022, donde se hace un análisis de los ingresos facturados de una persona moral contra los declarados. También se hace un análisis de lo que presenta en su balanza de comprobación mes a mes mediante la contabilidad electrónica. Cuando alguno de estos aspectos no checa los ingresos que una persona está facturando contra los que está declarando, evidentemente es un foco rojo para nosotros. Y lo que hemos optado por hacer aquí ha sido recaudar al menor costo posible. No es por eso que existe este programa, donde les invitamos a que asistan a las oficinas anteriormente. Ahora se hace una entrevista vía electrónica donde les damos a conocer las discrepancias que existen con la finalidad de que en un plazo no mayor a 10 días puedan comenzar a regularizarse y a pagar. Y eso a nosotros nos ayuda porque minimiza el costo de la administración para recuperar recursos. Desde el punto de vista del otro lado de la mesa, es decir, del contribuyente, tanto como contribuyente, como persona moral, física o dictaminador, hemos visto esa evolución, es decir, así muy rápidamente, ¿no? Hace 30 años presentábamos declaraciones en papel, hace 20 años había facturas con impresores autorizados, hace 10 arrancó el tema de comprobante fiscal digital, al día de hoy hay esa normatividad o esa sistematización que nos lleva a que en el momento en que se hace la factura, ya se dispara, ¿no? Se dispara información del que paga la factura, del que recibe la factura, habiendo convenios de colaboración, como comentaba mi amiga Norma, más allá del tema de IMSS y SAT, con otros organismos, como Gobierno de Ciudad de México, como de Trabajo. Es decir, estamos sumamente fiscalizados, regulados, y más aún con el tema de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que es relativamente nueva, ya tiene unos 8 años, relativamente nueva, pero vamos, todas las autoridades están conectadas en tiempo real. Gracias. Perfecto. Entonces, al final, una revisión o una auditoría, podemos ver que tiene importantes costos en tiempo y recursos para lo que implica en una empresa, ¿no? Hay que invertirle mucho tiempo, hay que invertirle recursos, independientemente del resultado de la misma, hay que hacer una inversión. La pregunta es, ¿qué puede hacer una empresa para minimizar su exposición a ser sujeto de una revisión por parte de las autoridades? Ok, bueno, aquí en los costos, pues ahí creo que esa parte, pues ya varios han tenido esa experiencia de que un dictamen o tan solo un análisis de la información que se tiene físicamente o en papel, pues es algo que le cuesta a la empresa, ¿no? No sé si sea caro, no sé, yo lo desconozco. Sin embargo, pues aquí es importante, pues ya hacer, como ya se ha mencionado, ¿no? Prevenir, o sea, ante todo está la prevención, ¿no? Ese sentido de riesgo de qué puede pasar, qué podría pasar, qué podría ser lo peor que me puede pasar como empresa, ¿no? En caso de una auditoría. Entonces, yo creo que vale la pena al 100% que se tenga la prevención, se tenga esa cultura de prevención de más vale tener, por ejemplo, me voy a ver muy coloquial, ¿no? Pero, por ejemplo, el seguro del auto, ¿no? El seguro del auto es para no usarse. La verdad, o sea, no queremos tener un accidente, no queremos chocar, no queremos nada. Sin embargo, es tenerlo para prevenir que en caso de que ya se genere alguna situación, en este caso una revisión, pues no tener que soltar o que pagar cash o en efectivo o una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces, aquí es importante eso, el prevenir que se genere alguna revisión por parte de la autoridad, porque
En cuanto ya se tengan amarrados o tenga bien controlada la información, pagos y demás, pues obviamente ya no va a haber un poquito rojo para la autoridad, ¿no? Entonces aquí es súper importante la prevención. Yo diría que un aspecto a considerar es que, pues, en uso de las atribuciones de la autoridad, en cualquier momento puede llegar una revisión, ¿no? Independientemente de lo bien trabajada, de lo bien administrada que esté una sociedad, en cualquier momento puede llegar una revisión. Es necesario que el empresario se involucre un poquito más con el movimiento del ingreso. Hace un momento comentaba, ¿no? Ellos están para trabajar y para generar trabajo para la entidad, eso está perfecto, pero que le dé seguimiento a toda esta parte, ¿no? Al preguntarle al contador cómo vamos, ¿no? Si es que llegó un correíto del SAT, ¿por qué llegó? ¿Qué respuesta se le dio? ¿Qué tratamiento tiene? Y que se invierta en la preparación de las personas que están al frente de esta área de contabilidad. Yo creo que es algo sumamente necesario. No hay una frase, no la recuerdo muy bien ahorita, pero aquel que no invierte ahora lo lamentará en el futuro, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto. También, José Ramón, al principio platicabas del tema de prevención. Ahorita mencioné, Exacto. Norma, el concepto. Yo comentaba al inicio el tema de objetivo, riesgo, control. Hacía Norma el símil, ¿no? Con un seguro de auto. Podemos también hacer el símil con un tema de salud. Tenemos objetivos de salud, para eso tenemos ciertos objetivos, tomamos ciertas medidas, alimentación, etcétera. Y hay un proceso, ¿no? Un proceso como de monitoreo, un proceso como de diagnóstico para prevenir algún tema de salud. Algo muy similar, o exactamente igual en las empresas. Tenemos una evaluación de primero objetivos, después riesgos y después un checklist, un control, un tablero de cumplimiento de esos posibles riesgos para irlos monitoreando, para irlos vigilando, porque, insisto, uno de ellos es el tema fiscal, pero hay otros más, ¿no? Hay muchos más riesgos. Algo así como tu automóvil, ¿no? Tu automóvil te va indicando tu nivel de combustible, el nivel de aceite. Indicadores, un tablero de cumplimiento para evitar un daño mayor. Entonces, el tema o la palabra mágica es prevención. Prevención con base en la medida de objetivos para minimizar riesgos. Fíjate que dices algo muy cierto, tenemos que ser muy preventivos en el tema fiscal hoy, en el tema, y yo lo decía, y de verdad es algo que he estado viendo y que he estado escuchando, debemos de tener el oído muy bien puesto hacia las autoridades. A veces pensamos que las soluciones y las herramientas informáticas se vuelven costosas y a veces sí, efectivamente, algunas son muy costosas, pero hay otras que te pueden ayudar, como tú dices, a monitorear esa parte, ¿no? Ver cómo me está viendo el SAT, cómo me está viendo el IMSS, cómo me está viendo la Secretaría del Trabajo, estar muy al pendiente de cuáles son esas regulaciones que me están marcando y además ser preventivos en estar observando cómo me ven las autoridades, ¿no? Eso me va a permitir tener un paso adelante de lo que son ese tipo de auditorías. Si vienes a auditarme, con mucho gusto te abro las puertas y te digo cuál es la información, ¿no? No tengo nada que esconder, ¿no? Al final, como lo decía, es una revisión o una auditoría y tiene costos, tiene una repercusión, ¿no? En ese tema. Cuando se presentan las revisiones por parte de las autoridades, normalmente hay muy poco tiempo para responder y casi siempre requieren información detallada de años pasados. ¿Qué medidas puedo tomar para estar mejor preparado y responder de mejor forma a las autoridades? Bueno, aquí sí, pues, creo que esa es parte interna de los particulares, de los contribuyentes. Sin embargo, sí, de verdad, o sea, puede haber auditorías, o sea, sabemos que la ley está, perdón, la autoridad está facultada para requerir 5 años, máximo 5 años hacia atrás, ¿no? Bueno, salvo algunas situaciones. Entonces, pues yo considero que sí es importante que se tenga esa información, pues casi de forma inmediata, ¿no? 5 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque de verdad, sí, lo que mencionan, hay documentación que se requiere de forma inmediata en una facultad de autoridad, ya hablando de una revisión, de una orden de visita domiciliaria, se requiere de forma inmediata y se multa en caso de que no se presente y ya se da un plazo de 6 días. Eso todo va fundamentado en el artículo 53 del Código Fiscal. Entonces aquí pues
pues se va generando más y más gastos para el contribuyente. Entonces, sí es importante que se tenga ese control de la información para lo que sea de forma inmediata, presentarlo y evitar ese gasto que podría ser innecesario, ¿no? O sea, al final, pues de todos modos es mucho mejor tener un control previo a, a tener que estar generando estos gastos para la empresa. Por la parte del SAT, Ok. diría que es importante conocer la ley de los derechos del contribuyente auditado. Ahí el artículo 2 establece que hay cierta información que está en poder de la autoridad que no necesariamente el contribuyente tiene que proporcionarle porque la autoridad ya la tiene. Hay trabajo que es parte del día a día. Difícilmente la autoridad te va a pedir la información de 5 años completos. Te pide balanzas de comprobación de un ejercicio enero-diciembre generalmente, y eso es el trabajo del día a día, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que pues toda esta información está a la mano, porque así tiene que ser, ¿no? Es importante esto. Iba a comentar otro aspecto y creo que nada más eso. Hay plazos que establece la ley también en caso de una visita domiciliaria. Si yo creo que quizás 5 o 10 días no van a ser suficientes, tengo también el derecho de solicitar una prórroga para poder entregar la información de manera completa. La finalidad de todo esto es meramente recaudatorio. Cuando se establece un acta de visita inicial y hay 1 o 2 puntos que no se cumplen o la información se entregó a destiempo, pues ya le genera multa al empresario, ¿no? Entonces, es necesario que se conozca qué elementos tienen a su alcance con la finalidad de tener todo en orden y que no les cause un daño a su patrimonio. Adicionalmente, lo que comentan mis amigos Martín y Norma, ellos trabajan en la parte de la autoridad. Yo no he trabajado en esa parte, pero sí he trabajado de otro lado del escritorio. Durante 30 años me preguntan eso, ¿no? Me dicen, oye, tú como auditor me pides información que prepare para ti. Y mi respuesta es no. O sea, haya auditoría financiera o fiscal o del IMSS o ninguna auditoría, tú de cualquier forma haces conciliaciones bancarias, haces cálculos de impuestos, conciliaciones de cartera, haces tu tarea, haces tu cálculo, tus cálculos, tu contabilidad, todo eso como tarea, haya auditoría financiera, fiscal, del IMSS, de cualquiera o no la haya. Entonces considero que la respuesta a tu pregunta, José Ramón, es como ir haciendo la tarea en el momento oportuno. Viendo más que nada que la tarea, la contabilidad de los impuestos, no es como una tarea, sino es como un registro de lo que vas haciendo. Como comentaba hace rato Norma, nos enfocamos al negocio. El principal objetivo del negocio no es hacer contabilidad, no es pagar impuestos. El objetivo del negocio es generar utilidades, generar riqueza, generar ganancias. Y parte de eso es el tema de pagar los impuestos. Parte de eso es el tema de cumplir. Entonces considero que la respuesta es como hacer la tarea todos los días. Si te tomas un vaso de agua cada día, pues es fácil, ¿no? Pero llega el día 30 y tómate 30 vasos de agua en este momento, ahí está lo complicado. Gracias. Sí, exacto. Yo creo que es eso, ¿no? Ser preventivo. Nuevamente, yo creo que la importancia es ser preventivo y estar escuchando a la autoridad, ¿no? Que eso es lo interesante. Se habla mucho de que este año va a haber, van a auditar 11.500 empresas, estos grandes empresas que facturan arriba del $1,500,000, ¿no? Aproximadamente. Habla de esos grandes contribuyentes. De ahí yo creo que está muy interesante porque no nada más van a auditar de muelas para la mayoría de las empresas, como los proveedores o nosotros mismos por omisión no generamos esos complementos de pago, ¿no? ¿Cómo le va a impactar a las empresas ahora que estén auditando a esos grandes contribuyentes hacia todo el ecosistema, hacia todo lo que van abajo, tanto directos, proveedores directos como indirectos? ¿Cómo les va a impactar este tipo de auditorías? Bueno, creo que aquí entraría mi amigo Martín Javier, que básicamente él es el Javier del SAT. Martín. Perdón, Javier Martín. Amigo, perdóname. Él está dentro del SAT. Y creo que sí está, pues,
se están generando esas auditorías que, o sea, son cartas de invitación, que al final si no se atienden, pues sí se va a convertir ya en un acto coactivo, ¿no? Entonces, pues más vale estar ahí al tanto, pero creo que él tiene un poco más de conocimiento en esta parte fiscal por parte del SAT, perdón, estas revisiones por parte del SAT. El artículo 5 y el artículo 39 del Código Fiscal habla de un aspecto bien interesante, ¿no? Lo que es la materialidad de las operaciones o el trato que con terceros relacionados tenemos. Entonces, este es un aspecto que hay que cuidar, ¿no? El beneficio económico, la razón del negocio esperada con un cliente. Difícilmente, si no son operaciones verdaderamente sustanciales, la autoridad va a llegar a requerir algún tipo de información de un contribuyente que se esté auditando. Pero sí hay que tener cuidado con esto. El contrato de prestación de servicios que se hace con uno de nuestros proveedores, el cuidar que todas las operaciones que estemos haciendo en realidad estén verdaderamente sustentadas, porque les pongo tan solo un ejemplo. Puede ocurrir que a mi proveedora le hagan una auditoría y determinen que tuvo bastantes inconsistencias o que se declare insolvente para poder cumplir con sus obligaciones y como consecuencia la autoridad me pueda a mí girar una carta diciéndome que no considere deducibles las operaciones que con él hice, ¿no? O puede embargar su cartera de clientes, decirme que lo que yo le deba se lo pague a él. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? También hay que fundamentar las operaciones que hacemos mediante un contrato de prestación de servicios, si la cantidad es un poquito elevada dentro de la empresa, a fin de evitarnos problemas a futuro, porque sí nos puede impactar la auditoría que le realicen a uno de nuestros proveedores. Pronto, ¿estás de acuerdo, amigo Martín Javier, que hemos visto algunos casos similares que hemos resuelto en temas precisamente de eso, de cubrir la materialidad? Cubrir la materialidad más por el tema de prevención, ¿no? Prevención de EFOS, prevención de EDOS, prevención de listas negras. Es decir, lo hacemos bien desde el principio. Si puede llegar o no la auditoría, eso no es tema. Lo hacemos bien desde el principio. Como comentabas, el tema de contrato, el tema de bitácora, el tema de que haya un soporte, como dicen ustedes los abogados, y como decimos también los contadores también, un tema de sustancia económica, un tema de fondo sobre forma, para poderlo demostrar, que son operaciones que proceden, ¿no? Más a la luz, también comentabas, Martín, el tema de partes relacionadas. Y más se complica o llega a complicar cuando tienes operaciones con el extranjero, ¿no? Entonces es importante como definir muy bien la operación desde el principio para documentarla bien desde el principio y durante todo el proceso. Gracias. Gracias. La verdad, muy interesante. Yo tengo una pregunta para la maestra Norma Valencia. ¿Qué hay con el tema del REPSE? Hoy en día se ha vuelto todo un tema, el tema del REPSE. Todo el mundo quiere estar muy metido en el tema del REPSE. ¿Qué sucede ahí? No sé, maestra, si tú nos pudieras decir qué está pasando, qué sucede con las empresas en caso de que la autoridad nos requiera y diga, a ver, quiero hacerte preguntas, quiero que me muestres. Tú lo decías hace un momento, a veces tratamos de las nóminas son algo muy interesante, ¿no? En todas las empresas, ¿no? Esa es una realidad, nuestro México precioso tiene cosas increíbles, ¿no? Los mexicanos somos muy Claro, ingeniosos, ¿no? sí, Entonces, sí, por se ha vuelto decirlo. todo un tema, ¿no? El tema del REPSE, el tema de cómo podemos. Yo, por ejemplo, hay muchos freelance, conozco muchos freelance que ganaban muy bien, ¿no? La verdad, cobraban lo que querían. Y hoy en día, con el tema del REPSE, se ha topado, se ha vuelto algo muy escabroso para ellos, ¿no? Y muy temeroso para las empresas, porque de alguna forma somos copartícipes, ¿no? Así es. Bueno, en tema de REPSE, pues recordemos que van diferentes entidades integradas, ¿no? El IMSS, el Es SAT, correcto. todas las opiniones de cumplimiento, Infonavit y demás, ¿no? Quien lo maneja realmente es la Secretaría del Trabajo. Ellos son los que en su momento, digo, actualmente creo que todavía no se han generado esas revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, sí está súper amarrado. ¿Por qué? Porque no puedes decir como antes, ¿no? Ay, es que son mis, me prestan servicios.
profesionales independientes, ¿no? Cuando le estás pagando un aguinaldo. O sea, toda esa parte, creo, hablando por parte del IMSS, sí está ya muy amarrado, ha sido benéfico para el IMSS, de hecho ya hay análisis en donde con números se observa cómo se incrementó el salario de los trabajadores, cómo se jalaron a los trabajadores a sus empresas. Hablando por parte del IMSS, pues sí ha sido relevante porque ya podemos saber realmente a qué se dedica la empresa, ¿no? Ya están cotizando realmente con su prima de riesgo, que cosa que no pasaba, ¿no? Tenían a los trabajadores dados de alta como servicios profesionales y era una constructora. Entonces aquí yo lo veo por este lado que ha sido benéfico para el trabajador, sobre todo, pero la empresa se ha salido obviamente perjudicada, si se podría decir. Al final se está haciendo lo que se debió, el deber ser, ¿no? Lo correcto, lo que se tenía que hacer. Sin embargo, actualmente pues ya es importante llevar todo ese control donde vayan armonizadas todas tanto para el SAT, para todas las autoridades, las actividades que realiza la empresa. Entonces, digo, no hay que esperar a que llegue la Secretaría del Trabajo a pedir información, a revisar, porque va a ser pues algo costoso, algo oneroso para la empresa. Entonces, pues esa es mi opinión. Y si También, me sí, obviamente, añadir, Martín. Adelante. perdón, es natural que resulte un verdadero dolor de cabeza, ¿no? El artículo 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo establece que aquella empresa que esté obligada a tener este registro y no lo tenga, entonces se va a hacer acreedor a una multa que puede llegar hasta 4.481.000 pesos. O sea, es algo, no hay una sola multa que alcance estas dimensiones, ¿eh? 4.481.000 por haber estado obligado a tenerlo. Omitido, ok. Y hay un criterio de la Secretaría del Trabajo publicado el 23 de agosto que resulta verdaderamente contradictorio, ¿no? Porque dice, si tu empresa mandas a un trabajador aquí y entra en mis instalaciones, pues estás obligado a generar el registro, algo verdaderamente absurdo. Entonces, las empresas evidentemente se espantan porque se dice, si yo los proveedores con los que tuve alguna actividad estaban obligados a tenerlo y no se los pedí, pues mis operaciones van a ser no deducibles. Entonces, ante la duda, mejor a todos se lo pido, ¿no? Por eso ha resultado un verdadero problema esta reforma. Sí, sí, es correcto. Y Pero, yo José, creo que, ¿me permites adelante, adelante, adicional? adelante. Gracias. Algo adicional y muy importante, cuando le preguntabas a Norma por lo del REPSE, se lo preguntaste con su cachucha del IMSS, ¿no? Lo que es muy interesante es que no solo afecta a temas del IMSS. Esa reforma laboral afectó por lo menos 6 A leyes, todos. ¿no? Y 3 fiscales, que es el Código Fiscal, la ley del ISR, la ley del IVA, ley del Trabajo, ley del Infonavit, ley del IMSS, sus reglamentos. Es decir, tiene una serie de implicaciones y entra en juego otro actor, que es el Secretario de Trabajo y Previsión Social, precisamente para ese tema de REPS. Como comentaba también Javier, hemos en los últimos meses vivido varios casos que los hemos apoyado para este trámite de REPSE, si me aplica, no me aplica, no es necesario, pero sí me lo exige el cliente. Entonces, es toda una normatividad en relación con ese tema. Gracias. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando. De verdad quisiéramos estar más tiempo aquí. Les prometemos, amigos, que va a haber un nuevo webinar. Vamos a invitar a estos panelistas. Son increíbles, de verdad. Javier, Norma, Juan José, muchísimas gracias. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos algo interesante? ¿Por qué no dejamos que nuestros amigos que nos acompañan, tenemos 10 minutos, hagan sus preguntas y que nuestros panelistas puedan contestarles? ¿Les parece? Aquí hay una pregunta. ¿Dónde puedo consultar? Dicen, ¿dónde puedo compartir? ¿Pueden compartir la liga a listas negras del SAT? La prevención es la clave, por supuesto, Elisa, efectivamente. Gracias, Francisco. Felicidades a todos. Hagan sus preguntas, de verdad. Y a los expositores, muchas gracias. Les mandan felicitar. Normita, Javier, Juan José, nos mandan felicitar, que muy buena exposición. Muy, muy bien, la verdad.
Yo también. ¿Y qué les podemos decir a la gente que nos está escuchando en este momento, que está en este webinar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Empezamos por las damas, ¿verdad? Siempre primero. Normita, ¿cuáles serían tus Muchas recomendaciones? gracias. La prevención, sin duda la prevención, como decía mi amigo Martín, ¿no? Primero es más vale prevenir, como siempre nos lo han dicho, y va enfocado para todo en la vida Más y vale para las prevenir, ¿no, empresas. maestra Norma? Más vale Más vale prevenir. prevenir, exactamente. Prevenim, Justo, como más vale prevenir. prevenims. De verdad, o sea, justo quedó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, es mucho más costoso remediar, por todo lo que ya conlleva actualización, recargos, multas, todo lo que es imposible quitar, ¿no? Entonces yo considero, yo los invito a que mejor, prevengan, que inviertan, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión que va a permitir que su empresa, camine correctamente, digo, lo mejor que se pueda, porque al final se va modificando tanto que hay veces que es imposible llevarlo al 100, ¿no? Sin embargo, esa es mi invitación, el prevenir y el invertir en sistemas que les permitan llevar ese control interno tan necesario. Mi recomendación sería Excelente. que no le tuvieran miedo a la autoridad, ¿no? A veces llega un correo, llega una invitación y existe un temor mórbido por qué me va a decir, qué es lo que me va a pasar. Entonces, pues no, hay que tenerle a la autoridad pues cierto nivel de respeto, ¿no? Pero si uno sabe, está consciente de las operaciones que va realizando, pues no hay que preocuparse de más, hay que darle solamente la atención debida y un seguimiento adecuado a cualquier requerimiento que llegue de la autoridad. En estas fechas es muy común que al buzón tributario, una vez al mes, cuando menos manden 2 mensajes, 2 o 3. Entonces, el empresario tiene relacionado su teléfono al buzón tributario y dice, le ha llegado un mensaje al buzón tributario, pues, ¿qué pasa, no? Y se alarman mucho, cuando nada más es una invitación a recordarle que sus obligaciones están prontas a vencer, ¿no? Y que exista una comunicación permanente entre los empresarios y el área contable, ¿no? Para darle un seguimiento adecuado mes a mes de cómo se van desarrollando las cosas. También Juan es un José. tema, sí, gracias, Ramón, es un tema siempre de costo-beneficio. Como comentaba al principio Norma, ¿no? Pago el seguro de mi auto esperando no usarlo, pero si no lo pago, tengo que pagar algo mucho mayor. Si lo llevamos a temas del IMSS, igual, ¿no? Tal vez me ahorro las cuotas al IMSS, pero tengo un riesgo, ¿no? A capital constitutivo, de temas penales, legales, mucho mayores. Entonces, siempre el tema de costo-beneficio. El tema de costo-beneficio, como hemos comentado, prevención, diagnóstico, evaluación. ¿Estás de acuerdo, José Ramón, que para eso Human Side nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Es correcto, y ahorita precisamente es un comercial. Gracias, Juan José, por el comentario. Sí, efectivamente, yo creo que hay soluciones que me permiten ver, por ejemplo, decían algo muy interesante hace un momento. Normalmente lo que decimos, mi opinión de cumplimiento está en verde. ¡Bravo! Sí, espérame, estás cumpliendo. Es como cuando llevas una tarea al maestro. Le llevas tu tarea a tu maestro y le dices, aquí está mi tarea y puso palomita, cumplió. ¿Cómo está? ¿Quién sabe? Y entonces ahí vienen las discrepancias, ¿no? Creo que hay soluciones que nos permiten verificar, que nos permiten ver si realmente estamos al 100% con la autoridad o tengo discrepancias. Ahora, algo bien interesante que está sucediendo. Ojo con los CEFOS, ojo con los CEDOS, ojo con las cancelaciones. Saben, no nos alcanza el tiempo de hablar todo esto, pero amigos, yo les prometo que vamos a tener otro webinar donde estemos tocando el tema de EDOS, el tema de EFOS, el tema de las canceladas, como decía hace rato Javier, decía, oye, el tema de cómo estoy generando mis FDI como un pago en una sola exhibición y luego me pagas hasta dentro de 2 años, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Entonces, hoy en día, la parte de la fiscalización está metiendo ese tema, ¿no? A ver, generaste esta factura, pagaste esta factura, no, pero la generaste, págame mis impuestos y luego ya si quieres cobrar. Y además te voy a pedir de esos ingresos, cómo los estás incluyendo, ¿no? ¿Dónde está? Y entonces se está volviendo esto un tema de tener más cuidado. ¿Cómo me van a ayudar? No vean las soluciones como un gasto. No las vean, de verdad lo que vemos, hay un sistema contable. Oh,
No, al contrario, así como vemos un sistema para tener más productividad, esto es un sistema para tener más productividad en la fiscalización. Es importantísimo. Recuerden, la parte fiscal es algo que tenemos que vivir con él día a día. Y lo dijeron muy bien nuestros panelistas. Por favor, empresarios, no nada más estoy hablando de los contadores porque son copartícipes hoy con las empresas. Empresarios, revisen su contabilidad. Hay sistemas que ya, sin necesidad de ser fiscales, sin necesidad de conocer los artículos, como dice aquí el licenciado Javier García, ¿no? Les pueden dar una visibilidad de cómo están parados ante el SAT, cómo los están viendo las autoridades, cómo las soluciones me permiten tener una visibilidad de qué es lo que está sucediendo en el SAT y qué es lo que está sucediendo hacia mi interior. Creo que es algo bien interesante. Hay una pregunta que nos están haciendo para cerrar. Por último, dicen, hola, en cuanto a personas físicas, sueldos y salarios, he notado que existen casos donde les emiten CFDIs de nómina sin tener relaciones laborales, lo cual les perjudica en la presentación de la declaración anual. En esos casos, ¿qué les recomendarían a los contribuyentes personas físicas? Creo que ahí, Javier, contador, tú nos puedes comentar algo. En la declaración anual, cuando está el detalle de los ingresos de sueldos y salarios, aparece desglosado por cada uno de los patrones. Es necesario, yo les pediría que tuvieran actualizada su clave de CIEC o también su firma electrónica para poder crear un caso en la aplicación de mi portal, ¿no? Informando que los FDIs que se expidieron en tal fecha en realidad no corresponden a una relación laboral, que si no se pagaron mediante transferencia, pues no van a tener ningún problema. Pero para fin de presentar la declaración anual, esta les da la opción de poder eliminarlos, de poder decir, tengo, no sé, el patrón Juan José Morales dice que él me pagó X cantidad, pero yo no reconozco una relación laboral con él, entonces lo puedo eliminar directamente de la aplicación del SAT y con eso presentar mi declaración sin considerar ese ingreso. Ok, no sé si quiera agregar algo a esta pregunta. A esa no, José Ramón, pero había otra pregunta más abajito del REPSE. Nuestra amiga Moni nos Ah, pregunta lo de sobre REPSE, sí. Dice una consulta, ¿el registro REPSE aplica para todas las empresas que están dando de alta ante la Secretaría del Trabajo o para cualquiera dada de alta ante el SAT? Bueno, el REP se aplica para las empresas que prestan servicios profesionales, perdón, servicios especializados. O sea, no es para todas las empresas. O sea, yo como contador o abogado no tengo esa obligación porque mi servicio no es especializado. Ahí sí es importante diferenciar. Creo que sí ha habido todo ese tema en donde, pues dicen, todas las empresas se tienen que dar de alta, todas las personas se tienen que dar de alta en REPSE. Sin embargo, no, aquí es importante identificar, obviamente, pues ya con cada una de las empresas, saber si realmente tiene la obligación de registrarse en el REPSE. Aquí, si me permiten, complementando un poquito, eso del REPSE va ligado al tema de subcontratación. Esa pregunta de Moni es muy buena y haciendo un ejemplo así muy sencillo. Pensemos que José Ramón tiene una empresa hotelera y contrata a Norma, que tiene una empresa constructora. Y Norma contrata a Javier García, que tiene una empresa de elevadores. Entonces, Norma, para construir ese hotel, va a requerir elevadores. Pero ella no tiene en su objeto social elevadores. Es un servicio especializado, que sí lo tiene Martín. Martín Javier, es que tiene nombre de telenovela. Pero bueno, él tiene su empresa de elevadores. Entonces, va a poner a disposición sus trabajadores, van a trabajar en la obra, en la construcción, en el predio donde está Norma, ¿no? Hay un tema de subcontratación, lo cual lleva a que para que se pueda realizar eso y para que la deducción de Norma sea deducible, por eso el pago de elevadores que le paga Martín, tiene que estar Martín registrado ante el REPSE. Además, como es un tema de construcción, tienen que registrar ese contrato de subcontratación ante el IMSS. Es decir, aquí, Moni, lo importante o el tema medular del REPSE es que no haya subcontratación, cuando una persona pone a disposición de otra a sus trabajadores.
platicamos hace un momento de la ley laboral, del cambio de la ley laboral. Ahí el artículo 12 del Estado del Trabajo, primero te dicen, no, está prohibida la subcontratación. Pero ya el 13, artículo 13 te abre una ventanita. Dice, bueno, sí puedes hacerlo, pero siempre y cuando sea especializado y no lo prestes tú como parte de tu objeto social. Es decir, por ejemplo, no podría Norma subcontratar a Martín si le prestara trabajos de construcción, de albañilería, algo que ella tuviera en su propia empresa, en su propio objeto. Gracias. Hay una pregunta muy interesante y nos lo dice Adriana Bertis. Dice, desafortunadamente los municipios de las entidades federativas te piden que el CFDI sea PUE y es condicional de pago. ¿Por qué piden PUE? Interesante. A ver si puedo contestar la pregunta. Hay un artículo en Resolución Miscelánea Fiscal que dice que puedo yo solicitar una factura con método de pago, transferencia, cheque, pago en una sola exhibición si lo voy a liquidar dentro del mes. Los municipios o los gobiernos de cada estado generalmente van a tener esa política, ¿no? Lo que yo te pido este mes, tú me lo generas así. Si no pasa eso, lo más conveniente sería cancelar el comprobante cuando termine el mes, porque eso establece la ley. Antes, yo lo ¿verdad? tengo que cancelar, generar un comprobante el siguiente, relacionando el comprobante anterior que ya generé, ¿no? Pero incluso es una manera de vendérsela al cliente, ¿no? Decirle, yo te estoy cuidando porque fiscalmente esto es lo correcto. Ok. Sí, está interesante, ¿eh? Está interesante la pregunta. Muy interesante. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Normita Valencia, maestra. Gracias, al Muchísimas contrario, gracias gracias por por su la invitación. participación. Licenciado Javier García, muchísimas gracias por el tiempo. Juan José, licenciado Juan José Morales, muchas gracias, de verdad. Panelistas de primer nivel, panelistas Ramón, gracias y que buenísimos. se repita, ¿no? Se repita. Los Gracias. quiero comprometer para otro webinar. Hay mucho de Sí, qué Tranquilo. hablar, sí, claro, hay mucho que mucho. tener. De verdad, es un tema, yo les digo algo, a mí me apasiona desde que empecé a meterme al tema fiscal. Me apasiona ver cómo vienen los cambios, cómo el gobierno viene estructurándose, cómo nos viene, de verdad, amigos, es estar escuchando la voz de nuestras entidades regulatorias para poder alinearnos a ese paso al que ellos nos están marcando y no caer en algún supuesto, porque no recordé, no, a mí no me gustaría estar en el 69 o en algún supuesto del SAT, ¿no? Entonces, cuidémonos, de verdad, como dijo la maestra, ¿no? El IMSS. Más vale prevenir. Más vale prevenir que la MENSAT, ¿no? Es así, ¿no? Está buenísimo. Más Sí. vale prevenir que la MENSAT. Aprende cómo no está para las futuras reuniones. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hoy es jueves, el cuerpo lo sabe, Gracias. Sí. ¿no? Un cafecito. De verdad, muchas gracias a todos. Vamos a estar publicando el video, vale la pena, escúchenlo, véanlo. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos aclarárselas o ampliárselas, ¿no? También puede ser. También, ¿no? Entonces, claro. por favor, no sé, ¿tienen alguna pregunta, duda? Por último, Elisa se ríe. Recuerden, más vale prevenir que la MENSAT, ¿no? O sea, más vale que estemos prevenidos que el SAT nos pueda auditar. Que tengan excelente día, que pasen un excelente jueves. Un abrazo a todos y les prometo que les vamos a estar enviando nuevamente otra invitación para este webinar, que están muy interesantes en relación a cómo nos están fiscalizando. Excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta Cuídense. luego. Bye. Bye.